Mejor hablar en M24. Mejor mirar. Un punto de vista sobre la actualidad. Retornar a la Organización Mundial de la Salud fue una de las primeras medidas que tomó Joe Biden al asumir como presidente de Estados Unidos en enero de este año. Un mes más tarde volvió formalmente al Acuerdo de París por el cambio climático, dos espacios que el expresidente Donald Trump había abandonado. Por otro lado, Estados Unidos también retomó una política de la ex administración conocida como Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer del lado mexicano mientras se resuelva su situación migratoria. La semana pasada, tras 20 años de ocupación, partió el último avión norteamericano de Afganistán en una retirada que analistas y políticos de otras latitudes han descrito como desordenada. Para analizar la política exterior de la administración de Biden, recibimos, en Mejor Mirar, al analista internacional Álvaro Padrón. Álvaro, ¿cómo andás? Gracias por estar de nuevo con nosotras. Mariana, Sofía, ¿cómo están? Una alegría estar y compartir un día tan especial y un tema tan complejo, aunque les reconozco que estaba, además de escuchando el programa, conversando con compañeras y compañeros aquí en mi trabajo sobre fútbol, y me quedé pensando, sobre todo para Sofía, que es la que le pone cabeza a la producción, esto de la geopolítica del fútbol, ¿no? Porque lo que vimos ayer es como esa discusión entre quién manda, ¿no? Si una organización como la FIFA, si un país, si un Estado, o sea, hay algo de política internacional ahí, y bueno, algún día capaz nos animamos y pensamos un poco eso, ¿no? Yo creo que es un muy buen tema, Álvaro, para tratar esto de la geopolítica y el fútbol. Mira, ya tenemos título de la columna y todo. Martín estaría feliz, ¿no? Hay que esperar el retorno. Bueno, lo esperamos entonces. Álvaro, ¿cómo podrías definir a grandes rasgos la política exterior impulsada por la actual administración? Que ya hemos tenido muestras, ¿no? Ya pasó un tiempo considerable para tener algunos elementos para poder evaluar más finamente qué está sucediendo. Sí, es verdad, y lo decías en la introducción, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que entender es que estamos frente a... Estados Unidos ha sido claramente la potencia hegemónica, por lo menos en la vida de quienes estamos hoy en la Tierra, entonces es muy difícil imaginar el mundo sin la presencia de Estados Unidos para quienes somos contemporáneos, pero sin embargo hay que entender que eso está cambiando, o sea, el poder está migrando en el mundo, básicamente de Occidente a Oriente, algunos lo simplifican diciendo de Estados Unidos a China, entonces eso es el telón de fondo, ese contexto es clave porque hoy Estados Unidos es una potencia en retirada, en decadencia, casi todo lo que hace, lo hace a la defensiva, y esto es muy importante entenderlo para también encuadrar cuál es la política internacional, en este caso del gobierno de Biden, y sobre todo, qué margen tiene para hacer esa política, ¿no? Y la verdad que de todos los ejemplos que uno puede poner, y ustedes acaban de mencionar algunos, yo creo que el retiro de las tropas de Afganistán es una imagen clarísima, ¿no? Ustedes lo trataron varias veces en el programa y en profundidad, no voy a volver a eso, pero se dan cuenta que faltan 5 días para que se cumplan 20 años del 11 de septiembre, ¿no? Del 2001, el día, algunos dicen el día que se paró el mundo, ¿no? El atentado a las Torres Gemelas. Y es muy ilustrativo de lo que es la época actual, ¿no? De alguna manera, todo lo que, creo que decías tú recién que algunos mencionan la retirada de Afganistán como desprolija. Yo diría que es una señal de esto que estoy planteando, ¿no? La demostración de la incapacidad, de la impotencia y al fin y al cabo una derrota, ¿no? De Estados Unidos y de su experiencia y de su forma de actuar en el mundo. Yo creo que esa es la imagen de Estados Unidos hoy, una potencia en retiro, una potencia que está a la defensiva, que le cuesta mucho tomar la iniciativa y el liderazgo, esta es un término clave, ¿no? Ha perdido en gran medida el liderazgo a nivel internacional porque ese poder está migrando. Y ese es el país que le toca gobernar a Biden. O sea, Biden aparece en ese momento de Estados Unidos, pero además aparece sucediendo a Trump. Y yo creo que ahí hay otro elemento clave, porque si no nos cuesta entender las claves de la política internacional de Biden, ¿no? Trump es la consecuencia de esta decadencia, no la razón
que generó la decadencia. Y para mí esto es muy importante, porque ¿qué significa lo que estoy queriendo decir? Que se fue Trump, pero no se fueron las razones que le trajeron a Trump. Ajá. Y si ustedes se ponen a pensar, y recordamos la elección pasada en Estados Unidos, a Trump lo votaron 75 millones de personas, y esas personas siguen viviendo en Estados Unidos. Y en cuanto a la administración, Álvaro, ¿podemos hablar de más continuidades que de rupturas en esto que estabas diciendo de Biden con relación a Trump? Claro, es que esa es clave, ¿no? Porque yo creo que en política internacional Estados Unidos tiene una enorme estabilidad, entre otras cosas porque lo que priman siempre son sus intereses. No estamos hablando de un país en donde esté pensando el planeta en términos, en fin, ¿no? Como de una gobernanza global, con equilibrio, sino que defiende sus intereses. Claro, cualquier imagen que uno compara con Trump siempre le parece mejor, ¿no? Pero básicamente ha habido pocos cambios, porque la agenda principal de Biden, y eso es lo que yo estaba tratando de explicar recién, es reequilibrar la situación interna del país. Para Biden, como para cualquier gobierno en esta época de Estados Unidos, lo primero es ordenar la casa, sobre todo después del tsunami de Trump y sobre todo después del hecho de una sociedad partida a la mitad. Repito, Trump se fue, entre comillas, veremos si el futuro lo consolida como alguien del pasado o no, pero lo que es seguro que ahí hay una mitad de la población que sigue detrás de las ideas que él instaló, detrás de esa sociedad enojada, frustrada, que de alguna manera Trump representaba a través de hombres blancos, mayores, con poder, esa sociedad que se contrasta con la que pretende representar el Partido Demócrata, mujeres, jóvenes, multirracial, multicultural. Entonces, entender la interna hoy de Estados Unidos es clave para entender la política internacional, ¿no? Porque no hay política exterior en Estados Unidos sin que conecte directamente con la política interna. Álvaro, tu planteo entonces sería que que estas continuidades que se mantienen justamente tienen que ver con no ir tanto a la polarización y mantener cierto respaldo de estos 75 millones que en su momento apoyaron a Trump. Claro, ese equilibrio va a estar todo el tiempo, sobre todo en un momento ahora podemos tocar el tema migraciones, ¿no? Pero ahí hay un tema clave. Entonces, ¿cuál es el relato que intenta plantear Biden para dar una idea de cambio que yo repito, es más continuidad que cambio? Lo que pasa que todo lo que se compara con Trump, uno siempre lo siente como que cualquier cosa es mejor, ¿no? Pero el relato es América ha regresado, la diplomacia ha regresado, ¿no? Esa es una cuestión más de forma que de contenido. Él dice, vamos a usar la diplomacia y no, digamos, la agresión, ¿no? Esa imagen tan fácil de ilustrar a Trump como un hombre, digamos, que de alguna manera imponía las decisiones, tenía una actitud absolutamente autoritaria. Entonces, ¿qué hace Biden? Primero que nada, dice, yo voy a utilizar de alguna manera la diplomacia como un contraste al gobierno anterior. ¿Qué no cambió? A ver, China, y tanto Trump como Biden dicen, es nuestro principal, puede decir Trump enemigo, Biden adversario, pero al final ahí hay un foco absolutamente clave que le da continuidad. Quizá el tema de Rusia, que Trump había utilizado sobre todo en la relación con Putin como una especie de aliado, mientras que Biden claramente dice se acabó la época en que Rusia interviene en la política norteamericana, sobre todo en las elecciones. En fin, ahí aparece un asunto en donde trata de diferenciarse y coloca un tema que para mí es clave, que lo vamos a escuchar muchísimo, que es la idea de que él va a combatir el autoritarismo antidemocrático de China y Rusia, ¿no? Él trata de presentarse en el mundo como el defensor de la democracia versus estados totalitarios, y ahí claramente trata de sumar adeptos a esta idea de que la tarea actual es defender la democracia en el mundo, ¿no? Y eso como sale a buscar aliados en ese histórico, sentido, ¿no? Claro, sí. Es como recuperar la idea de que la democracia norteamericana es la mejor del planeta. Digamos que después de haber visto a Trump, uno se queda con muchas dudas, ¿no? Y sobre todo el asalto al Capitolio, todo ese proceso, el planteo además de que hubo fraude de parte de Trump, dejó muy herida la imagen de la democracia norteamericana, pero Biden va a intentar, sobre todo, generar nuevas alianzas, recuperar aliados en el mundo con una imagen, yo no voy a decir de una nueva Guerra Fría, pero algo así hay, en donde más que discutirle solamente la cuestión económica, tecnológica a China, los va a tratar de ubicar como
países como potencias antidemocráticas, ¿no? Y tratar entonces de ubicar a Estados Unidos en un escenario que le resulte más favorable en esa disputa que yo, repito, es la disputa de esta época y que claramente Estados Unidos la está perdiendo, ¿no? Entonces, ¿qué decisiones, ustedes nombraban algunas, ¿no? ¿Qué decisiones podemos decir que son de cambio entre el periodo Trump y el periodo Biden? Bueno, claramente el reingreso al Acuerdo de París sobre el cambio climático, eso era absolutamente increíble que no lo lograra cambiar, porque no hay forma de conquistar nuevos aliados, de intentar recuperar el liderazgo, sobre todo de Occidente, si no volvía a ese espacio, lo mismo que volver a ser miembro de la Organización Mundial de la Salud, incluyendo de vuelta política interna, ¿no? El discurso de cómo enfrentar la pandemia. Este ha sido un asunto clave para Biden, como contraste al gobierno norteamericano de Trump. Entonces, esto conecta política interna con política internacional. Y ustedes recién decían un tema que para mí es clave, que es el de... Él dice medidas extremas de Trump contra la recepción de refugiados, pero yo pongo el tema migración como un tema central, sobre todo esa imagen de separación de niños migrantes de su familia en la frontera, eso que fue tremendo por parte de Trump, pero ahí yo creo que hay un tema más profundo, que es como una guerra cultural entre los demócratas y los republicanos, que es un tema muy polémico dentro de Estados Unidos y de Europa, Cuidado con este tema, porque además la ultraderecha, tanto en Estados Unidos, Trump, y en Europa, ha hecho mucho foco en este tema de los migrantes, ¿no? Y yo creo que en Estados Unidos los temas de migraciones son más política interna que política externa. Por eso digo que es una cuestión cultural, es un equilibrio entre seguridad, respeto a los derechos humanos e intereses económicos, porque estamos hablando de mano de obra barata, estamos hablando de las remesas, que es la plata que le envían migrantes que viven en Estados Unidos. Álvaro, perdimos a Álvaro Padrón, estaba hablando de la política migratoria de Estados Unidos, una política, Sofi, que él entendía que no tenía que ver solamente con la política exterior, sino que también miraba la interna, ¿no? Implicaba intereses económicos, implicaba también, bueno, derechos humanos, obviamente, además de vínculo con otros países. Estamos intentando retomar en estos momentos la comunicación con Álvaro Padrón, que hoy trae una nueva entrega de este segmento, el que llamamos Mejor Mirar, y justamente con Álvaro ahora de nuevo en línea seguimos mirando la política internacional de Estados Unidos. Álvaro, decías que esta política migratoria es una política no solamente hacia el exterior, sino a la interna, y implica además intereses económicos como son las remesas. Sí, porque es un gigantesco negocio, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de dólares de migrantes en Estados Unidos que intentan apoyar a sus familias en los países de origen, y ya no se usa tanto el tema del giro del dinero, sino el de pagarle a empresas norteamericanas en Estados Unidos que tienen sede en esos países, por ejemplo, supermercados, tiendas de ropa. Entonces, cuidado con creer que ahí hay un asunto solo de solidaridad y de... Hay un paquete muy grande, pasa también en Europa, de mano de obra barata, es el ejército de trabajadoras y trabajadores que hacen cosas que no quieren hacer los ciudadanos originarios de esos países, y ahí hay un asunto sobre todo económico, que se combina con esto que yo decía, las remesas. Entonces, en general hay un equilibrio delicado, porque también aparece el discurso de la seguridad, aparece el discurso del empleo, y en Estados Unidos este es un asunto muy fuerte, sobre todo Trump decía todo el tiempo, no vamos a permitir que vengan a quitarle empleo a los ciudadanos norteamericanos. Entonces, ahí hay un asunto que, si bien es de política internacional, fundamentalmente termina siendo de política interna, en esto que yo decía, de cómo los partidos, y en este caso el Partido Demócrata, quiere recuperar la confianza, la credibilidad en relación a la población en un país tan polarizado que dejó heridas tan fuertes en las disputas entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Bien, Álvaro, en realidad recién estamos abriendo, ¿no?, este campo que es la política exterior estadounidense. No sé si querés hacer alguna consideración antes de cerrar el espacio de hoy. Ya quedamos en que vamos a retomarlo dentro de 15 días, pero bueno, quizás quieras redondear con alguna idea. Sí, yo creo que va a ser muy importante, después en la próxima columna, si quieren, nos vamos metiendo un poquito en nuestra región, ¿no? ¿Cuál es la prioridad o no del gobierno de Biden en relación a América Latina? ¿Qué implicancias tiene eso?
Esto que acabo de nombrar ya es una primer punta, porque claramente se vincula con México y América Central sobre todo, pero también recuerden que en este país ha habido muchísima gente que ha viajado a Estados Unidos para, en algunos casos hasta por cuestiones de migración política, pero mucha de migración económica. Esa es una primer punta en relación con América Latina, pero luego hay algunas mucho más fuertes que las vamos a poder conversar, sobre todo el rol de México y Brasil, y por supuesto también los horizontes de la política exterior y el vínculo con Uruguay, que yo creo que es un asunto bien interesante porque ha habido decisiones del gobierno uruguayo que conectan con la política norteamericana, sobre todo la decisión del presidente del BID. En fin, ahí hay mucha tela para cortar. Está por allí qué cambió en relación a la relación con Israel y al conflicto Israel-Palestina. Yo quería dar primero este marco para entender que Estados Unidos no puede hacer ya lo que quiere, si bien sigue teniendo un comportamiento de una potencia hegemónica, algunos le llaman a eso, y yo coincido, una actitud imperialista, pero todo esto está pautado por un cambio de época, que es básicamente la migración del poder de Occidente a Oriente, y lo teníamos que entender para poder dar un telón de fondo, porque también luego las decisiones de los demás países en su vínculo con Estados Unidos están permeadas por eso, todo el tiempo mirando cómo quedan en esta ecuación entre China y Estados Unidos. Así que, si les parece, la continuidad va a estar por ir acercándonos un poquito a la región y finalmente a nuestro propio país. Perfecto, Álvaro, te esperamos dentro de 15 días para seguir ahondando en estas cuestiones. Muchas gracias por estar en el Mejor Mirar de hoy. Fuerte abrazo. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.